Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la introducción al análisis económico, el caso colombiano. En este vamos a estar hablando acerca de los dos primeros capítulos del libro. Los integrantes son José Luis Nova, Angie Lorena Rey, Diego Sea y Juliana Díaz. Introducción. En el presente trabajo vamos a tratar la actividad económica, que en sus características en la economía mundial, cómo funciona, cuál es el problema económico, cuál es la formación de un sistema económico y cómo este afecta a la sociedad y la economía. La actividad económica es toda aquella forma mediante que se produce un intermedio o se vende un bien o servicio destinado a satisfacer una necesidad o deseo. De igual manera, vamos a tratar cómo el dinero interviene en la economía, su origen, su desarrollo, su naturaleza, la oferta y la demanda del mismo, cómo funcionan los sistemas económicos, el control monetario y la banca central. Los objetivos de este trabajo son: el objetivo general, determinar cómo funciona la actividad económica y el dinero en un país. Los objetivos específicos: analizar cómo se compone y se forma el sistema económico, determinar cómo se funcionan los agentes e indicadores económicos y cuál es la función. Y por último, estudiar cómo funciona el dinero y cómo éste interviene en los diferentes aspectos económicos. El primer capítulo es la actividad económica general. Bueno, este nos habla de la introducción. En la actualidad nos encontramos en un mundo en el cual hay muchas necesidades insatisfechas, en donde abunda la escasez de recursos para poder satisfacerla, un mundo en el que los humanos diariamente, pues por diferentes circunstancias, no podemos adquirir todo lo que deseamos. Tampoco contamos con todos los recursos y las habilidades suficientes para poder obtenerlos. Entonces, esto ha hecho que nosotros empecemos a desarrollar diferentes actividades económicas, pues para satisfacer nuestras necesidades esenciales como la vivienda, el vestido, la educación, la salud. Para lograr este objetivo, hemos desarrollado ciertas capacidades para poder seleccionar las necesidades más básicas, como desde las más simples para poder subsistir hasta aquellas que se nos da una mayor complejidad. El problema económico. La economía es una ciencia social, la cual se encarga de estudiar las personas y la sociedad de una manera racional. En esta encontramos los recursos escasos dentro de todas las alternativas que se nos dan. Algo muy importante es que si la escasez no existiera, nadie se preocuparía en desarrollar cierta capacidad para poder seleccionar las mejoras, formas de utilizar un recurso. Esto generaría un problema económico, ya que nosotros no tendríamos la necesidad de desarrollar una capacidad humana para poder escoger alternativas entre cientos de productos que nos ofrece el mercado. Formación de un sistema económico. Esta es una manera de organizar y distribuir la producción de la sociedad. Esto lleva al surgimiento de diferentes tipos de agrupaciones económicas. Entonces, en estas encontramos em, unas actividades muy simples en tanto el sentido económico, pues se elaboran estrictamente para nuestra subsistencia. En esta hablaríamos de la parte de autoconsumo. Y otra parte que existe es a través de un proceso evolutivo que nos desarrolla agilidades en un proceso de intercambio donde no solo buscamos satisfacer nuestras necesidades básicas, sino también obtener una ganancia. ¿Qué es y cómo se desarrolla una sociedad de autoconsumo? Bueno, esta se trata de una sociedad cerrada al intercambio y en la cual las decisiones sobre qué y cómo producir dependen de la clase y la cantidad de recursos que poseamos para poder hacer la producción de cada bien y la capacidad de nosotros para poder transformarla y disponer y ponerlas a disposición de la sociedad. Otra parte es
la producción y cómo se hace la distribución. Entonces, estas deben de estar reguladas por la sociedad a través de normas y reglas em, de combinación para no hacer como una sobreproducción. Otra parte es qué es y cómo se desarrolla una economía de mercado. Entonces, una economía de mercado se realiza mediante la producción de intercambio. Entonces, el mercado nos da a conocer diferentes productos que se encuentren en abundancia o en escasez de recursos y en este empezamos a hacer el intercambio de los diferentes recursos o actividades que necesitamos realizar. La otra parte es la sociedad feudal y el intercambio. El intercambio comercial facilita a los grupos adquirir capacidad económica para negociar, pues en ese momento, la libertad e ir constituyendo sus ganancias o su economía. Especialización del trabajo. Esta más que todo habla de la ampliación del comercio, la cual estimuló la producción y generó transformaciones en los procesos de elaboración, lo que hacía que produjeran grandes cantidades, las cuales requerían una complejidad de trabajo mínima, ya que en la totalidad de una empresa no se necesitaba que una persona hiciera hartas actividades, sino que esas actividades se dividieran por varias personas, como para hacer un proceso y este fuera más ágil. El mercado de la libertad de acción del individuo. Entonces, esta es una nueva actividad mercantil, la cual se basa en la libertad de acción de los individuos, en la parte de las leyes de producción, de distribución, intercambio y consumo. Otra parte es el mercado y el dinero. Entonces, cuando estudiamos sociedades artesanales, ellas contienen un alto grado de desarrollo en la división del trabajo. Por ejemplo, los agricultores. El producto del trabajo humano como medio para satisfacer necesidades individuales y sociales. Entonces, esto es la consolidación dentro de un proceso de intercambio comercial en donde varios elementos determinan una nueva forma de organización económica para beneficio de los miembros o de las personas que realizan este trabajo. Escasez y precio. Entonces, esta habla más que todo del mercado. Entonces, se tiene en cuenta el mercado, el productor y lo que se observe para manejar los precios de los productos y observar si los productos están en escasez o hay demasiados productos en el mercado. Conclusión sobre el mercado. Em, este es un mecanismo el cual logra una organización económica desde los pueblos primitivos hasta este momento. Entonces, en esto se tiene en cuenta la parte de trabajo, tierra y capital. Luego hablamos de la nueva producción industrial. Entonces, esta viene desde pues épocas históricas en donde pequeños artesanos producían en el mercado con el fin de satisfacer necesidades. Luego de esto aparece la producción manufacturera, en la cual los comerciantes reunían a varios trabajadores libres en un taller para hacer la transformación de ciertas materias primas. La tecnología como elemento básico para el desarrollo industrial. Esta es una nueva organización del proceso productivo el cual se impulsa para hacer el perfeccionamiento y la invención de instrumentos de trabajo que permitan sacar un mayor provecho de aquellos esfuerzos que realizan los trabajadores y regular los procesos para orientar estas energías en nuevas actividades. El mecanismo de mercado frente a la planificación. Em, entonces, en este se identifican varias características dentro de la sociedad de un mercado las cuales se sentaron las bases mediante la industrialización. ¿Cómo funciona un sistema económico? La base de toda actividad económica la forma el individuo y la sociedad. Entonces, estos deciden cómo utilizar todos aquellos recursos en fin de lograr satisfacer una necesidad del individuo, del dueño, etc.
Hablamos de la parte de producción. Entonces, la producción es un proceso en el cual se busca obtener un producto específico mediante la combinación de ciertas actividades o ingredientes para poder trabajar en esto. Entonces, existen tres categorías: la tierra, el trabajo y el capital. Entonces, estos tres recursos, insumos o factores de producción se identifican como recursos económicamente explotables o bienes que pueden ser producidos por los hombres, sino que son directamente aportados por el medio, por el trabajo humano o por el uso de las tecnologías. En un sistema económico se encuentran cinco partes. La primera es la etapa de actividad económica, la cual habla de producción, distribución y consumo. La segunda de elementos para producir, que habla de los factores de producción, como lo son la tierra, el trabajo y el capital, ya anteriormente dichos. Elementos para consumir son todos aquellos bienes y servicios. Unidades de producción puede ser individuo, familia, empresa, industria o nación. Unidades de consumo, individuos, familia, comunidades o sociedad. El producto individual. El producto individual es cuando se desea hacer una cosa y se busca de manera tal que sea eficiente, que produzca mayores ganancias teniendo en cuenta los se trata de que siempre los productos sean más fáciles y más sencillos. Los factores de producción. Estos van unidos sobre todo con el producto individual, ya que acá vemos trabajo, tierra y capital, tres factores muy importantes para una economía, ya que debe tener una actitud de ahorrar, de inversión y de capital, también al mismo tiempo de productividad, buscando de manera eficiente que el trabajo sirva para la tierra y la tierra para el capital, ya que sin alguno de estos tres falta, no existe una economía como tal. La cuantificación de la economía. El objetivo del mundo es como tal generar un bienestar para todas las personas, independientemente de su extracto social, de su nivel económico o de lo que los diferencie, credo, raza, independientemente de eso. Es generar un bienestar económico que, pro, que trate de satisfacer las necesidades que estos tienen. Cuando uno escucha esto, realmente es una tarea que es imposible en realidad, ya que siempre las necesidades existirán y siempre cuando se complace una, existirá otra y de esas saldrán otras más necesidades que se volverán aún más complejas. Por eso la cuantificación de la economía trata de que se establezca un flujo entre la economía y entre las personas, tratando de que éstas puedan mejorar su nivel socioeconómico y al mismo tiempo generando satisfacción en la sociedad, generando también estabilidad. El producto potencial es uno de los productos más importantes, ya que este es el que se va a generar mediante el mercado, es el que se va a ofrecer al mercado en realidad. Este es el que va a generar los recursos que se le dan a una nación. Y también existe el producto real de una economía. Este muestra lo que realmente se produció, o sea, los recursos con lo que se tiene, lo que tiene una nación, por ejemplo, como Colombia, y lo que puede producir con ellos, y que sea eficiente y que el sistema sea transparente. La contabilidad nacional. Esto se podría decir que es un indicador económico que con él podemos analizar cómo está la economía de una nación. Se puede mirar un simple mercado, las actividades económicas, las inversiones, los bienes, todo lo que existe y todo lo que conforma al Estado, y no solo el Estado, sino todo lo que conforma el patrimonio que existe dentro del Estado. Existe la contabilidad social, la contabilidad nacional y la contabilidad macroeconómica. Cada una de estas tres son diferentes, son la misma contabilidad, se podría decir, porque se basa en números, pero cada una está especificada a un número y a unas personas. Entonces, la contabilidad social a las personas y sus bienes, a la contabilidad nacional, lo que compone a la nación como tal, y la contabilidad macroeconómica a los negocios, los bienes y las relaciones intercomerciales y nacionales.
Las cuentas nacionales son las principales estadísticas. Estas son las que nos permiten saber la suma de los valores de los bienes y de los servicios producidos. Esto también permite saber cuánto está costando un automóvil, la carne, los diferentes bienes, lo que consume la gente a diario, lo que adquiere, ya que estos son vitales para la contabilidad nacional, ya que estos son los que utiliza el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, o también conocido como DANE, que es el que investiga cómo está actuando la economía con las personas y con ellos mismos. Los sectores de la economía. Los sectores de la economía se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. También existe otro, aunque no es considerado como tal parte de los sectores de la economía, pero se conoce como el exterior, que son lo que se recibe de las divisas y demás ganancias del extranjero y de las relaciones económicas. El sector primario va más incluido a lo agropecuario, como la ganadería, la pesca, la minería, todos los principales o las principales tareas que están el inicio de la cadena para convertirlos en productos o en servicios. Está el sector secundario, el que está con las empresas, las industrias, el comercio, las tecnologías. Y el sector terciario, que es el que se transforma en los servicios y en los productos, el comercio, el turismo, todo lo que implicó la transformación de los recursos que se obtuvieron y de las ganancias que se va a obtener de estos. Sectores institucionales. Los institutos institucionales son sectores de la economía capaces son de los propietarios de los bienes y activos y los pasivos, y además de los que contraen las diferentes inversiones que llegan a la nación. Estos son empresas, entidades financieras, administraciones públicas, los hogares, las instituciones privadas sin ánimo de lucro y el exterior. Sobre todo el exterior, y las empresas y las entidades financieras son claves, ya que de estos tres son los que más se obtienen divisas y ganancias para las arcas del Estado. El equilibrio de flujos de ingresos y gastos. Los estados, por lo general, siempre tratarán de que haya un equilibrio, ya que no puede haber un gasto inferior que sea mayor al ingreso, porque una nación no puede gastar, o bueno, sí ocurre en realidad que una nación gasta a veces más de lo que le ingresa, pero esto debe ser con números macroeconómicos sustentables para que esos gastos no se conviertan en déficit fiscal después, porque ocurre que cuando no existe este equilibrio con las políticas fiscales o los proyectos que se quieran hacer, no solo el déficit, sino entrar en default y entrar en una crisis económica sin precedentes, a tal grado que pueda generar una devaluación de la moneda, crisis económica, recesión y otros diferentes aspectos que lastimarían severamente a la economía. El per cápita es otro indicador económico, el cual está accionado al producto con la totalidad de los individuos y cuál es la destinación y el esfuerzo de la productividad. El per cápita es otro que estudia la economía. Sobre todo los indicadores económicos sirven para eso, para analizar el estado y la salud de la economía. No solo se puede, porque se está vendiendo harto, no significa eso que el Estado tenga una buena salud económica, porque puede tener problemas en otros ámbitos. Este es uno de los indicadores más utilizados para la actividad económica en la prestación de estadísticas y ilustraciones de la realidad de cómo está actuando la economía. El préstamo neto real. Este es otro de los considerados indicadores económicos más importantes. Este obtiene la consideración de las cuentas nacionales, teniendo contrapartida de los préstamos, de las financiaciones, del resultado de ejercicios de diferentes flujos financieros, el estudio de las inversiones, de los créditos, de las tasas de interés, de los dineros que entran a las arcas del Estado, a las empresas, y también las estadísticas básicas y encuestas de cómo está actuando la economía respecto al año anterior y respecto a cómo se espera que actúe en realidad. A continuación hablaremos del capítulo 2, el dinero en la economía, y le abro paso a mi compañero. Dinero, mercancía. Anteriormente el dinero se interpretara por cambio o trueque.
En esto se basaba era en productos que se podían marcar como dinero, ganado, cerveza, licores y algunos otros productos. Después, dinero de metal. Después esto pasó a ser dinero conocido como oro o plata, que después fue tomando valor y aunque este no era de fácil transporte, ya porque se acumulaba mucho y era difícil mantenerlo en un solo lugar. Por lo tanto, este se transformó al dinero papel. Aunque anteriormente los almacenaban en unas casas de cambio, las cuales le otorgaban a uno un nombre, un valor en un papel y esto lo podían cambiar. Al cambiar a dinero papel se facilitaron las cosas y era de mejor almacenamiento para las casas de cambio y para las personas. Crédito de dinero bancario. En estas casas de cambio, al acumularse tantas monedas, no sabían qué hacer con ellas porque mantenían quietas, entonces, y las personas se demoraban mucho en sacarlas de las casas de cambio. Por lo tanto, ellos hicieron préstamos y mediante esto cobraban unos intereses y dejaban la mitad para cuando las personas quisieran retirarlo. Había una pregunta, ¿cómo podían gastar más de lo que tenían? Por lo que yo explicaba anteriormente, las casas de cambio garantizaban que después de un tiempo se devolvieran los préstamos junto con los intereses y con esto fuera y más adelante estas casas de cambio fueron reemplazadas por los bancos. Y llegamos al dinero oficial. Con la aparición del dinero papel, allí terminó la evolución del dinero. El billete y la moneda son medios de cambio en sí mismo, que todo el mundo acepta. Eh, el valor del dinero. No es importante el valor material que pueda tener el dinero ni el material que estuviera hecho. Eh, Solo la cantidad de bienes que se pueden adquirir con este dinero. La, la actividad monetaria. Eh, Esta actividad monetaria es la que lanza el dinero a circulación para satisfacer los requerimientos de la comunidad. Puede ser en entidades bancarias o bancos centrales dueños del monopolio. Eh, ¿Quién toma las decisiones en Colombia de esto? Esto lo hace la Junta Monetaria, decide cuánto dinero hacer y cuándo ponerlo a circular. Eh, la oferta monetaria. Este es el valor del dinero que se encuentra disponible en la economía de un país en un momento determinado. ¿Cómo se coloca este dinero a disposición del público? Esto se coloca a disposición del público a través de acuerdos con las organizaciones de las entidades monetarias. Este es el sistema monetario. Este sistema está compuesto por la banca central y la banca comercial, donde la banca central emite y administra eh, el monto de monedas producidas. La banca comercial mantiene el funcionamiento de las actividades económicas el dinero bancario. Como las casas de cambio no daban un vale para saber el monto del dinero, en esto se reflejaba el cheque, por lo tanto el cheque se volvió el dinero bancario. Intermediarios del mercado, el dinero. Son los procesos que hace el dinero mediante sus movimientos. Por ejemplo, cuando hacemos un depósito líquido, luego podemos
utilizar el dinero a través del cheque, son parte del dinero que circula. Eh, Demanda cautiva del dinero. Esta demanda es cuando el dinero para cobrar eventualmente los gastos de emergencia. Un ejemplo es cuando una persona va a viajar y lleva dinero adicional por si se le presenta algún otro gasto. Han diversificado tanto los usos del dinero que este deja de ser un simple medio de cambio. Demanda especulativa de dinero. En ocasiones se demanda dinero con parte importante de este portafolio, a fin de utilizar la liquidez que él mismo ofrece para jugar o especular en el mercado, en busca de mayor rentabilidad. Por eso, esta clase de demanda por dinero se denomina especulatoria. Ofrece el volumen de dinero que se encuentra disponible en la economía de un país en un momento determinado. ¿Cómo se coloca dinero a disposición del público? Fundamentalmente a través del sistema bancario y de acuerdo con las orientaciones de la autoridad monetaria. Sistema monetario. Al pasar el tiempo fue surgiendo la necesidad de contar con un sistema institucional con ciertas autonomías que podrían garantizar el orden del proceso de emisión en general de creación de dinero. Concretamente, un sistema que permitiera poner en práctica diversas medidas de política para mantener la circulación monetaria dentro de las conveniencias de la economía doméstica y de las relaciones con otras economías. Esta laboral no es fácil. Creación primaria de dinero. La expansión primaria de liquidez, lo cual corresponde a la generación a través de la banca central de una cantidad básica de dinero o base monetaria. Es decir, la liquidez primaria que genera el sistema se distribuye y se maneja en dos cuentas del pasivo monetario que figura en el balance del Banco Central. El primero es el efectivo o dinero de bolsillos. Este básicamente son los billetes o monedas. El segundo es la reserva bancaria, la cual corresponde a una porción del gran total de depósitos que la banca comercial recibe del público, cuando se prefiere utilizar sus servicios para manejar su liquidez. ¿Cuál es su origen? Básicamente es donde se estudian las operaciones realizadas a través de la banca central que dan lugar a una creación primaria de diseño. Fundamentalmente, aquí se hace referencia al crédito del Banco Central, al resultado neto de la compra y venta de moneda extranjera, que se conoce como variación en el saldo de reservas internacionales. ¿Qué efecto monetario produce el crédito bancario? Sencillamente genera un efecto continuo de formación de nuevos depósitos bancarios en el sistema, que a su vez producen un crecimiento de reserva bancaria. Básicamente en la economía como un todo. Mira la economía como un todo. En forma consolidada, las operaciones crediticias de todas las entidades bancarias dan lugar a un efecto neto de multiplicación de depósitos transferibles a través de un cheque. ¿Este proceso de multiplicación de dinero tiene límite? Sí, tiene límite y son tres. El primero es el encaje, que no es otra cosa que el requisito mínimo de reserva bancaria que se constituye en recursos que los bancos no deben comprometerse en operaciones crediticias. La segunda es la preferencia por liquidez. Es decir, las personas y las empresas necesitan disponer de dinero manual para gastos diarios o emergencias, por ejemplo, gastos de papelería o entre otros. Por eso no deposita todo el dinero en el banco, lo que hace que no toda su disponibilidad de recursos sea susceptible de multiplicación a través del crédito de la banca. Y el tercero es el manejo del crédito bancario. La banca comercial puede también afectar el proceso de multiplicación, cuando por motivos de rentabilidad no crea que todo el crédito a que tendría derecho. Los principales determinantes de la cantidad de oferta monetaria en la economía son 4. La primera, el nivel deseado de activos del Banco Central, el cual depende de los objetivos de la política económica nacional. El segundo, la preferencia del público por manejar su liquidez en efectivo y por medio de los depósitos en cuenta corriente a la banca.
El tercero, el requisito de encaje bancario establecido por la autoridad monetaria de acuerdo con los objetivos de la política económica del país. Y el cuarto, la preferencia de la banca por liquidez, definida de acuerdo a sus objetivos de rentabilidad, que lleva a que frenen o impulsen acciones que pueden hacer factible una multiplicación de dinero sobre la economía o no. El dinero y el funcionamiento de un sistema económico. ¿Qué velocidad circula el dinero? La velocidad de circulación del dinero para hacer comparable el resultado de la actividad económica real, es decir, mediante la cual se producen bienes y servicios en un periodo de tiempo, con la circulación monetaria existente, sin olvidar que el dinero es un elemento importante para habilitar y agilizar no solo la producción de bienes y servicios, sino también la distribución y los gastos en los mismos a través del consumo. La interpretación de la relación dinero-producto en la ecuación cuantitativa. Las diversas teorías que han estudiado el influjo de dinero sobre las demás variables económicas difieren básicamente por los supuestos que hacen sobre el comportamiento y características de la oferta y demanda del dinero. Esto significa que la variación en la cantidad de dinero en la economía puede ser un instrumento eficaz para aumentar o disminuir el agregado de todos los bienes y servicios que negocian en ella, afectando el nivel de precios. El centro monetario. El centro monetario se ejecuta con la base de la definición de una política monetaria. Esta busca estructurar un conjunto de mecanismos para mantener una oferta de dinero que permita lograr el nivel de actividad económica que se desea para el país o el territorio. ¿Cuáles son los elementos que inciden y determinan la evolución o cambio de la oferta monetaria? El primero son las políticas monetarias, el segundo, las actividades comerciales y financieras con otros países, el tercero, la preferencia del público por tener liquidez en efectivo en el banco, eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, la cuarta es la clase de manejo del crédito que aplica la banca con miras a asegurar mayor rentabilidad en sus operaciones, la quinta, reconocer que la oferta de dinero puede ser sensible a cambios políticos y sociales de diversa índole. La sexta y última, la actividad económica que determina la demanda de dinero. ¿Quién ejecuta la política monetaria? Esta fundamentalmente la hace el Banco Central, entidad que utiliza una serie de instrumentos básicos para desarrollar esta actividad. Estos son tres. El primero es cambio en los requisitos de encaje. El segundo es cambios en la tasa de descuento y el tercero, operaciones de mercado abierto. ¿Cuál es el origen de los bancos centrales? El primer banco central posiblemente es el Banco de Suecia, fundado en 1968. Pero más también es el Banco de Inglaterra, instaurado en 1994, con el objetivo de servir el apoyo financiero a la corona. Sin embargo, se constituyó como ente manejador privado y así permaneció hasta el nacimiento de 1946. Cabe señalar que a lo largo del siglo XIX se instalaron varias autoridades monetarias. Este es el caso, por ejemplo, del Banco de Francia, creado en 1800, y el de Reichsbank de Alemania, instituido en 1874. Esta última entidad perduró hasta la disolución en 1945 con la finalidad final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central? La primera es encargarse de la emisión monetaria. Esta quiere decir, en realidad, el monotorio de la emisión monetaria históricamente ha sido la función que ha originado el surgimiento de bancos centrales. De manera que en esta función el Banco Central se convierte en la única entidad autorizada para realizar la emisión monetaria y poner en circulación o retirar el dinero denominado en el curso legal. El segundo es banquero del banquero del gobierno. Esta es que la función del banquero de gobierno se puede dividir en dos funciones. La primera, servicios bancarios generales. Esto quiere decir que funciona como cualquier banco con sus cuentahabitantes, solo que en el caso su único cuentahabitante es el gobierno. Pero también
Esta función puede efectuar cobros o pagos correspondientes al funcionamiento de administración pública y también salda cuentas con el Estado. El segundo es el agente financiero del gobierno. Asimismo, esta es la subdivisión del Banco Central. También se confiere préstamos al gobierno, es decir, se genera deuda pública interna. Este crédito que se concede al gobierno es también una forma de realizar expansión monetaria, por lo que también la función de prestamistas de la última instancia, este se produce cuando los bancos comerciales afrontan problemas de liquidez. Estos recurren al Banco Central como la última opción para que les presten los fondos necesarios para resolver los problemas financieros. La cuarta es custodia de reservas fraccionarias y cámaras de comprensión. En cuanto a la cámara de comprensión, esta es una función que consiste en saldar cuentas interbancarias entre todos los bancos comerciales del sistema financiero por medio del Banco Central. El quinto es custodia de reservas divisas, custodia de reservas de divisas. El Banco Central busca guardar dentro de sus bodegas de reservas de divisas con el propósito de lograr la estabilidad en el tipo de cambio, ya que la divisa en cualquier moneda extranjera que se compra y vende es un determinado país y el tipo de cambio es el precio que tiene la divisa extranjera. Conclusión. Por medio de esta presentación concluimos que el ser humano en nuestro tiempo no siempre es tan dependiente del dinero como si se tratara con los billetes de monedas que se utilizaban a menudo en la actualidad. Realmente el dinero y cómo usamos lo hacen hoy en día es un hecho nuevo de la historia humana. De una misma manera que descubrimos cómo resuelve la necesidad del dinero y cómo satisfacer adecuadamente esta necesidad, las autoridades económicas deben establecer un completo sistema de gestión. Aunque en la actualidad el dinero físico ya no es tan importante, ya que esto se ha reemplazado con el dinero virtual. Asimismo, entendemos que el dinero no es tan simple medio de intercambio, lo que permite acelerar las transacciones con el tiempo ha venido considerando que cuando existen ciertas condiciones en la economía, estos elementos son de enorme importancia para que las decisiones sobre la producción, la distribución y el consumo con los realizados por quienes participan en las actividades económicas, por lo tanto comprendemos mejor la importancia del comportamiento del dinero y también del sistema económico. Tiene un manejo, también conocemos su origen y evolución en la sociedad, a fomentar el uso hasta convertirlo en un elemento imprescindible para una mayor actividad económica en nuestra sociedad, siendo el dinero pues el impulso de muchas personas para poder sobrevivir. Estas son nuestras referencias y muchas gracias.